cegadas, caen en oscuridad. Sus sistemas de energía colapsan, son tan ciegos que pasan su dinero físico a dinero digital cuando las noticias todos los días nos muestran apagón tras apagón. Hermanos, ¿qué pasa con esta gente? Están ciegos. Y sin embargo, todos los días esto avanza. Más dinero digital, más reconocimiento biométrico, todo es digital, tu identificación es digital. Y mientras tanto, la energía colapsa. Inclusive ellos de su propia boca dicen que las centrales eléctricas contaminan el medio ambiente. No es de locos, hermanos. Y entonces, si eso es así, quedémonos con el dinero físico. Sigan con su cuento del cambio climático y de que todo genera una huella de carbono, pero entonces no llevemos el dinero físico a dinero digital, ¿ok? Porque todo va a colapsar. Por supuesto que no va a haber fuentes de energía eléctrica para sostener el consumo de grandes ciudades. Es apenas obvio. No importa. Estamos ciegos y todos vamos directo al barranco, excusatón, tranquilo. Hermanos, recordemos cómo en el trono de la bestia, que es el Vaticano, colapsó el sistema de energía. Luego lo vimos recientemente en Chile, luego en Uruguay, luego en Argentina. Así va esto, un poquito aquí, otro poquito allá. Ya lo verás en tu país. Ya viene la noticia en tu país. Miren, estamos a puertas de un apagón. Ya viene, hermanos. ¿Y por qué? Porque son ciegos. No nos olvidemos de esa película de Sandra Bullock llamada Bird Box, donde todo el mundo tenía que taparse los ojos. Tú podías ver, pero para salvarte, mejor quédate ciego. Mejor quédate con los ojos vendados. ¿No es de locos que hay mucha gente que piensa así? No me digas nada del apocalipsis, no quiero saber nada. Déjame así en la ignorancia. Así estoy mejor. Plop, hermanos. Te lo dicen en tu propia cara. Entonces este anuncio hecho por el primer ministro del Reino Unido de buscar la imposición de leyes antiblasfemia en ese país nos revela la teocracia de los ciegos. Nos revela a seres humanos que van quedando sin la gracia, sin la misericordia y sin el perdón de Dios y sin la luz del Padre. Son seres ciegos. Es lamentable, hermanos. Así como los ángeles caídos, sumidos en una aflicción, en una oscuridad horrenda. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Miremos esta frase, hermanos, esto es de locos. Sino que arrojándolos al infierno. Es una frase falsa agregada por los traductores que no tiene relación con la palabra original. Ok, y la palabra original es tártaros. Y mucha gente, tú puedes buscarlo por Google todo lo que quieras, Wikipedia, inteligencia artificial, todos te van a decir que Tártaros es un lugar misterioso, un abismo que está debajo de la tierra, donde hay mazmorras, donde hay cárceles y que ahí estarían encadenados los ángeles caídos. Hermanos, es ridículo el concepto y es algo que se contradice por un lado y por el otro. La falsa ciencia prueba que eso es falso. Y si estamos en la verdadera ciencia, pues también es falso, hermanos. Sin embargo, la teocracia cambia el lenguaje porque no te olvides. Es una blasfemia. Cuidado, dices que el Tártaros no significa infierno. Porque si tú dices que el infierno no existe, eres un blasfemo. No te olvides del problema de las teocracias. Entonces ellos prefieren creer en fábulas. No me digas nada. No me digas que el infierno no existe. Déjame a mí creyendo en mi fábula del infierno. Entonces, a tal punto llegó esta mentira que la Iglesia Católica dijo, ok, como la gente sigue creyendo que el purgatorio y el infierno existen,
vamos a decirles que como somos la Iglesia Católica, tenemos poder para llamar al demonio en el quinto círculo infernal y decirle que pase a la abuela al tercer círculo infernal porque su familiar ha pagado una buena dote de monedas de oro. ¿Ok? Así que eso era lo que hacía la Iglesia Católica en la Edad Media. Se aprovechaba de este problema del ser humano, de que prefiere vivir en la oscuridad y que no acoge el verdadero conocimiento del Evangelio. Entonces, un momento, Tártaro no significa infierno y la palabra tártaro mucho menos traduce esa frase completa que dice que Dios los arrojó al infierno. No puede ser, hermanos, ¿ok? Y tártaro no traduce tampoco abismo y no hay en la Biblia ningún otro versículo en donde esta palabra tártaros signifique infierno. Si tú me lo encuentras y si tú me muestras un versículo donde tártaros significa infierno, que no sea 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, yo voy a borrar todos mis videos. Pero no lo vas a encontrar. Y ve y tú y enséñale a las personas que el infierno no existe. Es que inclusive el algoritmo, la inteligencia artificial de esta teocracia vaticana americana va a decir que tú estás blasfemando. Wikipedia te dice, un momento, la ciencia dice que Tártaros es un lugar de reclusión perpetua de los ángeles caídos. Pero la etimología de la palabra tártaros nos dice que esa palabra significa caer en problema, estar en aflicción. Así que uno pudiera entender este versículo como Dios no perdonó a los ángeles caídos, sino que cayendo en aflicción no pueden ver la luz de Dios y por tanto están reservados para el día del juicio, para su destrucción. Así que los ángeles caídos no están debajo de la tierra, ¿verdad, hermanos? Están aquí mismo, están en este mundo. Muchos de ellos personificados como seres humanos, como grandes hombres de negocios, grandes dirigentes políticos, actores, deportistas. Son los varones de renombre. ¿La idea cuál es? Prohibir la predicación del verdadero evangelio y usar al Estado como una herramienta de protección que evite que la falsa religión cristiana oligárquica sea expuesta. Entonces aquí es donde entran las leyes antiblasfemia. Y pareciera algo bueno. Vienen a defender el cristianismo, qué lindo, pero en realidad defienden a la oligarquía, defienden los millones de dólares de este cristianismo corporativo y su gran negocio del complejo industrial militar. Hermanos, aunque las leyes antiblasfemia sean vendidas como una forma de restaurar la ley y el orden, la realidad es que buscan obligarte a adorar los dogmas del Papa de Roma sin que puedas retarlos ni decir nada en contra de ellos, porque ahora eso sería blasfemia. Hermanos, esto es lo que dice el senador Blair. ¿Quiere decir que no existe tal cosa como la blasfemia? A.T. Jones responde, bajo el principio que establece la Escritura, ninguna legislación puede ser adecuada en relación con los primeros 4 mandamientos. Puede haber muchas maneras en que parecería muy apropiado que el gobierno civil hiciera esto o aquello, pero cuando han empezado tal legislación, ¿dónde se detendrá? La idolatría, y la codicia es idolatría, no es más que una violación del primer mandamiento, que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si el Estado puede prohibir la violación del tercer y cuarto mandamiento, ¿por qué no puede prohibir también la violación del primero y del segundo? En ese caso, ¿por qué el Estado no pudiera suplantar a Dios y establecer una teocracia terrenal? Eso será el resultado de establecer leyes antiblasfemia. Y es algo además irreversible, ¿verdad, hermanos? Cuando vemos que se inician las leyes antiblasfemia,
Luego vemos que siguen las leyes religiosas. Y si un gobierno busca que se obedezca por decreto de Estado el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, lo que sigue es que se decreten leyes para obligar a las personas a obedecer el primer mandamiento, el segundo y el cuarto. Pero la realidad es que no van a obligar a las personas a obedecer los mandamientos descritos en Éxodo 20, sino que van a obligar a las personas a obedecer los falsos mandamientos que están en el catequesis romano. ¡Plop! Hermanos, es que nadie es mayor que su amo. Y no olvidemos que a Jesús lo persiguieron porque supuestamente había blasfemado. Y esto se repetirá. Leamos en Mateo capítulo 26, versículos 65 al 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Este es el Leviatán, el estado religioso. Él determina lo que a él le parece que es o no es blasfemia. Y resulta que su definición de blasfemia nunca está acorde con la palabra de Dios. Para ellos la verdadera blasfemia que existe es cuando tú estás hablando en contra de su falsa religión, porque ellos sienten que están perdiendo su poder temporal como líderes religiosos que están unificados con el gobierno. Y es que el gobierno ha acogido esta religión y ahora tú dices: un momento, esta religión es falsa. Pues obviamente ese vínculo entre iglesia y Estado de alguna manera es retado. ¿Y qué pasa? Pues estas personas pierden sus jugosos contratos, pierden todo el dinero que obtienen a través del Estado y por eso son paranoicos. Defienden a capa y espada ese vínculo que tienen como la religión oficial del gobierno. Pero la realidad es que cuando el gobierno defiende una religión, esa religión es falsa. Punto, hermanos, es una ley bastante clara. Si el gobierno defiende una religión, es falsa esa religión. Y sin embargo, cuando se predica el verdadero evangelio, los oligarcas religiosos siempre van a ver eso como un reto a su poder mundano. ¿Qué pudiéramos hacer, hermanos? Nosotros vemos que el mundo está bajo el poder del maligno y así están las cosas. Es tremendo entonces hasta dónde llega el fanatismo religioso de personas cuyo único interés es el dinero. Eso es el único interés. Miremos lo que dice este otro senador llamado Palmer. Hay una infección en la blasfemia o en la codicia. Por ejemplo, si un hombre codicioso en un vecindario infunde a todo el vecindario con codicia hasta el punto que todos se convierten en ladrones, entonces la codicia sería un tema adecuado para la legislación. Y miremos que este senador Palmer dijo esto en 1888. Y es interesante porque la ley captura a aquel que comete el robo. La ley no captura a aquel que desea robar, sino a aquel que ha robado. ¿Ok? Sin embargo, cuando se habla de una teocracia,